Iniciamos el último tema de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, el tema 5, el sacramento del matrimonio, que viene a cerrar todo el ciclo que hemos ido siguiendo. Empezaba por la intención original de Dios en el principio, en el libro del Génesis, la unidad del hombre y la mujer como imagen de Dios. Continuaba con la pureza de corazón como experiencia fundamental que ha de vivir el hombre en medio de la historia. Después, a continuación, veíamos el fin del hombre, que es la glorificación del cuerpo, la antropología de la resurrección, la virginidad, y hoy vamos a tratar el sacramento del matrimonio. Es un tema grande, con mucho contenido. Vamos a dar las líneas fundamentales y siempre los otros elementos se pueden encontrar en el libro de Hombre y Mujer lo creo, de Juan Pablo II, publicado, o en el PDF correspondiente, donde encontramos también los textos de las catequesis. En este capítulo tenemos otro gran tema, otro gran conjunto bíblico, otros textos que nos van a ayudar a desarrollar la reflexión. Y concretamente Juan Pablo II se va a centrar aquí en un tema especial, en la carta a los Efesios de San Pablo, concretamente el capítulo 5, pero toda la carta a los Efesios va a ser la que va a centrar la reflexión. Hay que tener en cuenta que es un texto que normalmente ha sido un poco problemático porque parece justificar la sumisión de la mujer en el mundo y en la Iglesia y darle como un valor de palabra revelada. Entonces ha sido como un texto criticado. Pero aquí vemos que Juan Pablo II le va a dar un sentido y una profundidad muy distinta, como iremos viendo. Leemos el texto, lo recoge Juan Pablo II en la Audiencia General número 87. Las casadas estén sujetas a sus maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia y salvador de su cuerpo. Y como la Iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres a sus maridos en todo. Vosotros los maridos amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua con la palabra, a fin de presentársela así gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e intachable. Los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, y nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la alimenta y la abriga como Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Gran misterio es este, pero yo lo aplico a Cristo y a la Iglesia. Aquí tenemos el centro del pasaje, Efesios 5:32. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. Continúa el texto de Efesios 5. Por lo demás, ame cada uno a su mujer y ámela como a sí mismo, y la mujer reverencia a su marido. Vemos aquí cómo este texto es, como dice Juan Pablo II en la Audiencia General 87, constituye como el coronamiento de esas sintéticas palabras clave a que me he referido en todos los textos anteriores, en los fariseos, en los saduceos, etc. Este es un pasaje del Nuevo Testamento que es fundamental para Juan Pablo II. Y aquí, como vemos, la gran referencia es, después de hacer una referencia al libro del Génesis, al origen, donde Dios habla de que se unirá, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán dos en una carne, dice a continuación. Es una referencia al principio. Justo a continuación añade San Pablo, gran misterio es este, y lo refiero a Cristo y a la Iglesia. No lo está refiriendo al hombre o al ser humano, sino a Cristo y a la Iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola cosa. Esta vinculación es la clave. Y encontramos en el fondo el sacramento, continúa Juan Pablo II en la Audiencia General 87, estamos hablando del sacramento, según el significado perennemente conocido, es un signo visible.
El cuerpo, en su aspecto visible, significa la visibilidad del mundo y del hombre. El cuerpo entra en la definición del sacramento siendo el mismo signo visible de una realidad invisible, es decir, de la realidad espiritual, trascendente, divina. Vemos aquí el cuerpo y la unión del hombre y la mujer son sacramento de una realidad divina. Gran misterio es este. Lo aplico a Cristo y a la Iglesia. Vemos una visión sacramental del cuerpo humano, que es lo que está en el trasfondo de todo el tema que vamos a tratar hoy. El sacramento es un signo de la gracia y es un signo eficaz. No solo la indica y expresa de modo visible en forma de signo, sino que la produce y contribuye eficazmente a hacer que la gracia se convierta en parte del hombre y que en él se realice y se cumpla la obra de la salvación, la obra presente en los designios de Dios desde la eternidad y revelada plenamente en Jesucristo. Utilizando la conocida expresión del libro Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, dice Juan Pablo II, se puede decir que el texto tomado de la carta a los Efesios revela de modo especial el hombre al hombre y le indica su altísima vocación. Gaudium Spes 22. En cuanto que el hombre participa de la experiencia de la persona encarnada. De hecho, Dios, creando al hombre a su imagen, desde el principio lo creó varón y mujer, Génesis. Y continúa Juan Pablo II. Trataremos de comprender más profundamente el matrimonio como sacramento, primero en la dimensión de la alianza y de la gracia, y después en la dimensión del signo sacramental. Durante todo este tema vamos a profundizar el sacramento en estos dos grandes temas, como alianza y gracia, y después como signo sacramental. En la Audiencia General 88, Juan Pablo II recoge un pasaje del principio de la carta a los Efesios, que también es muy iluminadora. En Efesios 1, 3 y siguientes dice San Pablo: Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en Él nos eligió para que fuésemos santos e inmaculados ante Él en caridad, y nos predestinó a la adopción en hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza del esplendor de su gracia, que nos otorgó gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados, según las riquezas en su gracia, para realizarlo al cumplirse los tiempos, recapitulando todas las cosas en Cristo. ¿Qué nos encontramos aquí? Vemos que ya en la carta a los Efesios hay como un cruce de dos grandes hilos conductores. Dos grandes, lo dice el mismo Juan Pablo II. El primero, en el misterio de Cristo como expresión del plan divino para la salvación del hombre, se realiza en la Iglesia. El segundo, el de la vocación cristiana como modelo de vida. Son esos dos grandes temas. Al principio ya, la carta a los Efesios anuncia el gran tema, el misterio de la redención, el misterio de la salvación de la humanidad, que después se realiza en Jesucristo. Pero después, San Pablo en su carta va hablando muchos temas de las relaciones humanas, de la vida familiar, de la relación entre el hombre y la mujer, con los hijos, y quiere unificar las dos cosas, que ese misterio de la redención en Dios está profundamente unido y se tiene que concretar en las relaciones humanas y en la vida familiar. En ese contexto, continúa en la Audiencia General número 89, el autor, dirigiéndose a los cónyuges, le recomienda que estén sujetos los unos a los otros en el temor de Cristo. Se trata aquí de una relación de doble dimensión o de doble grado, recíproco y comunitario. No se trata solamente de que la mujer obedezca al marido, sino es una relación recíproca, por atención a Cristo, que es el fondo del mensaje. El uno precisa y caracteriza al otro. Las relaciones recíprocas del marido y de la mujer deben brotar de su común relación con Cristo. Juan Pablo II habla del don de la pietas, nacida de la profunda conciencia del misterio de Cristo, que debe constituir la base de las relaciones recíprocas entre los cónyuges. El marido y la mujer están sujetos, dice Juan Pablo II, los unos a los otros, están mutuamente subordinados.
La fuente de esta sumisión recíproca está en la pietas cristiana y su expresión es el amor. La comunidad o unidad que deben formar por el matrimonio se realiza a través de una recíproca donación que es también una mutua sumisión. Cristo es fuente y a la vez modelo de esta sumisión, etc. ¿Qué estamos viendo aquí? Que, como Juan Pablo II también lo va a reconocer concretamente. En la carta a los Efesios, Juan Pablo II descubre que en la reflexión de Pablo no tiene miedo de coger los conceptos propios de la mentalidad de las costumbres de entonces, no tiene miedo de coger lo que ve a su alrededor, que es que la mujer está sometida al marido siempre, y de eso lo lleva hacia el misterio cristiano. Y entonces esa realidad social, cultural que se encuentra, la transforma desde dentro, porque resulta que esa sumisión típica de la mujer no es que sea palabra de Dios, sino que encuentra todo su sentido en la palabra de Dios y se ilumina a través de ella. Y lo que era sumisión solamente de la mujer tiene que ser sumisión mutua y recíproca en atención a la sumisión que ambos tienen a Jesucristo. O sea, queda iluminada desde dentro y profundizada. Esto es, continuamos la Audiencia General 89, marido y mujer, la relación recíproca entre los cónyuges, marido y mujer, los cristianos la entienden a imagen de la relación entre Cristo y la Iglesia. Estamos, por tanto, ante una analogía, a la analogía nupcial, la analogía del esposo y de la esposa en la relación matrimonial y de Cristo y la Iglesia en el misterio de salvación, que se iluminan mutuamente. Audiencia General 90. Esta analogía ilumina el misterio y a su vez es iluminada por este misterio. La relación nupcial que une a los cónyuges, marido y mujer, debe, según el autor de la carta a los Efesios, ayudarnos a comprender el amor que une a Cristo a la Iglesia. Pero descubre a la vez la verdad esencial sobre el matrimonio, esto es, que el matrimonio corresponde a la vocación de los cristianos únicamente cuando refleja el amor que Cristo esposo dona a la Iglesia, a su esposa, y con el que la Iglesia trata de corresponder a Cristo. Este es el amor redentor, el amor con que el hombre desde la eternidad ha sido amado por Cristo, por Dios en Cristo. El matrimonio corresponde a la vocación de los cristianos en cuanto cónyuges solo si precisamente se refleja y se realiza en él ese amor. Por tanto, cuando vemos a un hombre y a una mujer unidos en matrimonio, esto nos recuerda, nos refleja, nos hace presente algo del misterio de Dios. Y lo contrario, el matrimonio, el sacramento del matrimonio es auténtico y verdadero cuando refleja el amor de Cristo y de la Iglesia. Si no lo refleja, no es signo del amor de Dios y no lo está reflejando. Por tanto, las dos cosas se iluminan mutuamente. El matrimonio, continuamos la Audiencia General 90, Juan Pablo II, se convierte en signo visible del eterno misterio divino a imagen de la Iglesia unida con Cristo. De este modo, la carta a los Efesios nos lleva a las bases mismas de la sacramentalidad del matrimonio. La sacramentalidad, ya sabéis, es la relación entre lo corporal, lo visible, y lo trascendental, lo espiritual, entre lo humano y lo histórico y Dios que se comunica en ello. Continúa Juan Pablo II. El amor redentor se transforma en amor nupcial. Cristo, al entregarse a sí mismo por la Iglesia con el mismo acto redentor, se ha unido de una vez para siempre con ella, como el esposo con la esposa, como el marido con la mujer, entregándose a través de todo lo que de una vez para siempre está incluido en ese sudarse a sí mismo por la Iglesia. De este modo, el misterio de la redención del cuerpo lleva en sí de alguna manera el misterio de las bodas del Cordero, por tanto, el misterio de Cristo y de la Iglesia. En la Audiencia General número 91, Juan Pablo II continúa diciendo que la analogía esponsal también está complementada por la analogía de la cabeza y del cuerpo. La cabeza es Cristo y el cuerpo es la Iglesia. Son dos imágenes que usa San Pablo que son complementarias, que nos ayudan a descubrir el misterio de Dios. En el caso del cuerpo y la cabeza, también nos remite a la unidad, ¿no? Aquella unidad también de la que hablamos en el Génesis, que son una sola cosa, la cabeza y el cuerpo son una sola cosa. O sea, vemos una relación intrínseca con aquella analogía esponsal y que nos lleva a pensar en el hombre y en la mujer.
Continuamos, pero esta analogía al mismo tiempo no sustituye ni excluye la individualidad de los sujetos, dice en la Audiencia General 91. El marido y la mujer, hay en ellos una esencial bisubjetividad, o sea, no hay una homogeneidad, no hay una absorción de uno por el otro. Continúa en la Audiencia General 92. Si los maridos deben amar a sus mujeres como al propio cuerpo, esto significa que esa unisubjetividad se funda sobre la base de la bisubjetividad y no tiene carácter real, sino intencional. No pierde cada uno su propia personalidad. El amor no solo une a dos sujetos, sino que les permite compenetrarse mutuamente, perteneciendo espiritualmente el uno al otro, hasta tal punto que el autor de la carta puede afirmar: el que ama a su mujer a sí mismo se ama. En la unión por amor, el cuerpo del otro se convierte en propio en el sentido de que se tiene solicitud del bien del cuerpo del otro como del propio. Parece, dice Juan Pablo II, que hablan de este amor con el lenguaje del ágape, ya que es un amor concreto, real, que te preocupas, que buscas el bien del otro. Y evidentemente se trata, ya desde la imagen de Cristo y aplicada a la Iglesia, vemos que no es el amor. La finalidad del amor es la santificación, lo explica Juan Pablo II en la Audiencia General 91. El amor de Cristo a la Iglesia tiene como finalidad esencialmente su santificación. Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Todo el itinerario cristiano tiene una dimensión o una fisonomía nupcial. Ya desde el bautismo ya todo es como una preparación para la unión final, para escatológica, para la unión del esposo con la esposa. Todo eso se respira también en la vida y se comunica a la vida de la Iglesia. Estamos también, ha quedado ya claro, en un momento central de la revelación. Podemos decir que el autor, en la Audiencia General 93, dice Juan Pablo II, el autor de la Carta a los Efesios pone de relieve que las bases de esta analogía se buscan en la línea que dentro del plan salvífico de Dios une el matrimonio, como la más antigua revelación y manifestación del plan divino en el mundo creado, con la revelación y manifestación definitiva, esto es la revelación de Cristo. Aquí estamos en el núcleo del tema, y por eso escribe: gran misterio es este, pero entendido de Cristo y de la Iglesia. El término mysterion aquí no estamos usando la palabra sacramento como se usa normalmente en la Iglesia, que son los 7 sacramentos de la Iglesia, que también es una opción. Aquí usamos la palabra sacramento en un sentido más profundo. Lo explica Juan Pablo II. El término mysterion significa aquí el misterio antes oculto en la mente divina y después revelado en la historia del hombre. Continúa más adelante. San Pablo pone de relieve la continuidad entre la más antigua alianza que Dios estableció al constituir el matrimonio en la obra de la creación y la alianza definitiva en la que Cristo, después de haber amado a la Iglesia y haberse entregado a ella, se une a la misma de modo nupcial. Esta continuidad de la iniciativa salvífica de Dios entre la creación y la redención constituye la base esencial de la gran analogía contenida en la carta a los Efesios. Podemos decir que el gran regalo que nos ofrece esta carta es unir estos dos grandes temas, el tema de la creación y el plan de Dios diseñado allá, y el tema de la redención con una dimensión nupcial en los dos. Todo esto, dice Juan Pablo II, motiva suficientemente aquellas palabras que encontramos en la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, cuando dice que la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, Lumen Gentium 1. Se trata de la sacramentalidad de la Iglesia de modo analógico, no al estilo de los 7 sacramentos, sino es la manera como la Iglesia nos comunica, nos refleja, nos hace vivir las cosas de Dios. Eso es la sacramentalidad de la Iglesia, en el sentido que lo estamos tratando. Y continúa en la Audiencia 96. El eterno misterio ha pasado del estado de ocultamiento en Dios a la fase de revelación y realización. En el centro del misterio está Cristo.
En Él, precisamente en Él, la humanidad ha sido eternamente bendecida con toda bendición espiritual. Cuando después, con la plenitud de los tiempos, este misterio se realiza en el tiempo, se realiza también en Él y por Él, en Cristo y por Cristo. Por medio de Cristo se revela el misterio del amor divino. Es evidente que esta tradición de la analogía esponsal ya la encontrábamos anteriormente en el Antiguo Testamento, ya aparece desde siempre. Por ejemplo, en los profetas se hablaba de Yahvé como esposo y del pueblo de Israel como esposa. Lo que pasa es que normalmente se solía insistir más en los elementos negativos, se hablaba más de la traición y la infidelidad, el adulterio de la doncella de Israel. Pero nos encontramos un texto particularmente significativo, que es un texto de Isaías, y esto lo recoge Juan Pablo II en la Audiencia General número 95, Isaías 54, 4-10, que nos acerca de una manera particular al sentido que después vamos a encontrar en la carta a los Efesios. Dice en la Audiencia General 95, recogiendo el texto de Isaías, que acaba diciendo: no se apartará más de ti mi misericordia, y mi alianza de paz será inquebrantable, dice Yahvé que te ama. Nos encontramos, por tanto, aquí que el amor de Dios Yahvé a Israel, pueblo elegido, se expresa como el amor del hombre esposo a la mujer elegida para ser su mujer a través del pacto conyugal. Este texto citado revela el motivo del amor misericordioso, dice Juan Pablo II en la Audiencia 95, indicando el carácter mismo del don, que es el amor de Dios a Israel esposa, don que proviene totalmente de la iniciativa de Dios. En otras palabras, indicando la dimensión de la gracia que desde el principio se contiene en ese amor. Esta es quizá la más fuerte declaración de amor por parte de Dios, unida con el solemne juramento de fidelidad para siempre. Estamos ante un tema importante del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, un pasaje muy importante que nos va a hacer de puente para la carta a los Efesios. La analogía del amor que une a los esposos queda fuertemente puesta de relieve en este pasaje, sobre todo cuando Isaías dice en capítulo 54, versículo 5, tu marido es tu hacedor, que se llama Yahvé Sebaot, y tu redentor es el Santo de Israel, que es el Dios del mundo entero. El mismo Dios, que es el Creador, aparece aquí como esposo, llamado explícitamente esposo. Habla de su gran afecto, que no se alejará de Israel esposa, sino que constituirá un fundamento estable de la alianza de paz. O sea, vemos cómo el motivo del amor nupcial y del matrimonio se vincula aquí con el motivo de la alianza. El Creador es el Redentor y es el esposo. La primera dimensión del amor y de la elección, como misterio escondido desde los siglos en Dios, es una dimensión paterna y no conyugal. O sea, primero aparece Dios como Padre. Pero la analogía del amor nupcial y del matrimonio aparece solamente cuando el Creador y el Santo de Israel, en Isaías, se manifiesta como Redentor. Pasando a la carta a los Efesios, observamos este pensamiento desarrollado en plenitud. O sea, es el Creador, es el esposo, es el Redentor. Pero aquí la perspectiva teológica del texto profético se conserva y se profundiza y se transforma, dice Juan Pablo II, con nuevos momentos revelados. El momento trinitario, cristológico y finalmente escatológico. El Redentor, que es el Hijo primogénito y desde los siglos amado del Padre, revela simultáneamente su amor salvífico, que consiste en la entrega de sí mismo por la Iglesia como amor nupcial, con el que desposa a la Iglesia y la hace su propio cuerpo. En la carta a los Efesios es explícitamente distinta la dimensión eterna del misterio escondido en Dios y la dimensión de su realización histórica, según su dimensión cristológica y eclesiológica. La analogía del matrimonio se refiere sobre todo a la segunda dimensión. Una cosa es el plan de Dios desde la eternidad
y otra cosa es el plan realizado en la historia a través de Jesucristo. Es esa segunda parte la que tiene una dimensión nupcial esponsal, mientras que en la primera no aparece tanto, aparece más bien la dimensión paternal del Dios Padre. Entonces podríamos decir, es evidente, como señala en la Audiencia General número 96, que el misterio sigue siendo trascendente, que la imagen del hombre y la mujer siempre es limitada para mostrarnos el misterio de Dios. Siempre estará más allá, ¿no? Pero nos ayuda a descubrirlo. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad del amor nupcial? Porque la analogía de lo que tratamos de comprender se puede mostrar de muchas maneras. El amor misericordioso, el amor paterno, lo hemos ido viendo en el texto de Isaías y en otros textos que nos lo van mostrando. Pero tanto estas analogías del Padre como muchas otras analogías a través de las cuales se nos ha ido revelando el misterio de Dios, no nos dicen algo que nos está diciendo de una manera más concreta la analogía esponsal. ¿Cuál sería entonces la característica del misterio que se nos revela mediante la analogía esponsal? Lo dice Juan Pablo II en la Audiencia General número 96. La analogía del amor nupcial nos permite comprender, en cierto modo, el misterio que desde los siglos está escondido en Dios y que en el tiempo realizado en Cristo, precisamente como el amor de un don total e irrevocable de sí, un don de sí total e irrevocable por parte de Dios al hombre en Cristo. Se trata del hombre en la dimensión personal y a la vez comunitaria. El don de sí mismo por parte de Dios al hombre, del que habla la analogía del amor nupcial, solo puede tener la forma de la participación en la naturaleza divina. Dicho de otro modo, y lo dice Juan Pablo II, es todo lo que Dios ha podido dar de sí mismo al hombre, teniendo en cuenta las facultades limitadas del hombre criatura. La analogía del amor nupcial indica el carácter radical de la gracia, de todo el orden de la gracia creada. La analogía nupcial nos está mostrando el don total de sí que Dios hace en Jesucristo a la humanidad, uniéndose a ella y comunicándole toda su vida divina. Es evidente que estamos hablando de un lenguaje sacramental. Con el término signo entendemos la visibilidad de lo invisible. El misterio escondido desde los siglos, o sea, invisible, se ha hecho visible en el acontecimiento histórico de Cristo. Y la relación de Cristo con la Iglesia, que es este gran misterio, constituye la realización de la visibilidad de este misterio. Se puede decir que el signo visible del matrimonio en el principio, cuando Dios ya creó el matrimonio y la unidad del hombre y la mujer como imagen divina, ya se estaba prefigurando lo que después se realizará en plenitud en la unión de Cristo y de la Iglesia. O sea, el signo del sacramento primordial, el sacramento original que sería el matrimonio, transpone al plano eterno de amor a la dimensión histórica. O sea, nos muestra en la historia algo de ese amor que Dios quiere transmitir y comunicar a la humanidad. Y todo esto se realizará después definitivamente en Jesucristo. Mérito particular de la carta a los Efesios es acercar estos dos signos, el signo del principio del matrimonio original y el signo de la redención, que después conduce a la unión escatológica de Cristo con la Iglesia. Son temas un poco densos, pero es importante también como entrar en este mensaje profundo que nos quiere comunicar Juan Pablo II. Continúa él en la Audiencia General 97, confrontando el testimonio del principio referido en los primeros capítulos del Génesis con el testimonio de la carta a los Efesios. Hay que deducir que la realidad de la creación del hombre estaba ya impregnada de la perenne elección del hombre en Cristo, llamada a la santidad a través de la gracia de adopción como hijos, cuando decía todo aquello de nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloria. O sea, el hombre y la mujer ya creados desde el principio están hechos partícipes de ese don sobrenatural al cual están llamados.
La gracia de la justicia y de la inocencia originarias se realiza precisamente por relación a Él, a ese único amado que es Jesucristo, incluso antes de su venida en el cuerpo. Toda la creación, todo el hombre está pensado, el hombre y la mujer, la unidad del hombre y la mujer, está pensado en Cristo, para su realización en Cristo y para su realización en esa unión definitiva de Cristo con su esposa, la Iglesia. Y la institución del matrimonio expresa no solo el comienzo de la fundamental comunidad humana por la fuerza procreadora, etc., con la cual el hombre participa de la creación divina, en cierto sentido, sino que además expresa la iniciativa del Creador que corresponde a la elección eterna del hombre. Dios nos ha elegido desde el principio, nos ha pensado desde el principio, nos tiene en su mente y en su corazón para que se realice nuestra vida en Jesucristo. El matrimonio, como sacramento primordial, dice en la Audiencia General 98, fue privado de esa eficacia sobrenatural que en el momento de su institución sacaba del sacramento de la creación. Con todo, incluso en este estado, en el estado pecaminoso hereditario del hombre, el matrimonio jamás dejó de ser la figura de aquel sacramento del que habla la carta a los Efesios. Podemos deducir que el matrimonio quedó como plataforma de la realización de los eternos designios de Dios, según los cuales el sacramento de la creación había acercado a los hombres y los había preparado al sacramento de la redención, introduciéndoles en la dimensión de la obra de la salvación. Están unidos los dos grandes misterios, el de la creación y el de la redención. Gran misterio es este, pero yo lo aplico a Cristo y a la Iglesia, nos ha dicho Efesios 5:32. Esto parece indicar no solo la identidad del misterio escondido desde los siglos, sino también la continuidad de su realización, que existe entre el sacramento original con la analogía con el sacramento de la redención de Cristo y de la Iglesia. El sacramento de la redención se convierte, basándose en su amor nupcial a la Iglesia, en una dimensión permanente de la vida de la Iglesia, dimensión fundamental y vivificante. Ese misterio de la redención que se actualiza, que se refleja en el sacramento del matrimonio, pero que después se continúa actualizando día a día en la vida de la Iglesia, nosotros podemos participar y vivir con nuestra participación cristiana, con nuestra vida cristiana y nuestra relación de comunidad. Continuamos. Entonces, basándonos en el sacramento, contemplando el sacramento del matrimonio, podemos comprender un poco de cómo Dios ama a la Iglesia y viendo en el sacramento de la redención cómo Dios ama, cómo Jesucristo ama a la Iglesia, podemos entender lo que Dios quiere para el sacramento del matrimonio y lo que Dios quiere para la relación y para la unidad del hombre y de la mujer. En la Audiencia General número 100 nos dice Juan Pablo II, la redención, en efecto, significa como una nueva creación. Significa la apropiación de todo lo que es creado, para expresar en la creación la plenitud de justicia, equidad y santidad designada por Dios, y para expresar esa plenitud sobre todo el hombre creado como varón y mujer a imagen de Dios. Y continúa en la Audiencia General número 101. La originaria unidad en el cuerpo del hombre y de la mujer no cesa de forjar en la historia del hombre en la tierra, aunque haya perdido la limpidez del sacramento del signo de la salvación que poseía al principio. Si Cristo, ante sus interlocutores en la disputa con los fariseos, confirma el matrimonio como sacramento y su indisolubilidad, con esto abre el matrimonio a la acción salvífica de Dios, a las fuerzas que brotan de la redención del cuerpo y que ayudan a superar las consecuencias del pecado y a construir la unidad del hombre y de la mujer según el designio del Creador. Estas palabras confirman y a la vez establecen un etos adecuado, el etos de la redención del cuerpo. La redención se le da al hombre como gracia de la nueva alianza con Dios en Cristo y a la vez se le asigna como etos, como misión, como tarea, como forma de la moral correspondiente a la acción de Dios en el misterio de la redención.
En el Sermón de la Montaña, que vimos anteriormente, Cristo hace mirar al corazón del hombre, apela al corazón, al lugar íntimo donde combaten el mal y el bien. Precisamente nos está mostrando que este hombre de la concupiscencia se le da el matrimonio como sacramento de la redención, como gracia y signo de la alianza con Dios. O sea, se le da la posibilidad de vivir de otra manera, de no quedar sometido a la esclavitud del pecado, de vivir los frutos de la redención. El matrimonio queda, por tanto, en medio del mundo como un signo de esa voluntad benevolente, benefactora de Dios, que está llamado a encontrar su plenitud y su realización en el misterio de Cristo, en el misterio esponsal de Cristo. El matrimonio es, Audiencia General 102, una expresión de la potencia salvífica de Dios, que realiza su designio eterno incluso después del pecado y a pesar de la triple concupiscencia oculta en el corazón del hombre. El matrimonio, por tanto, es una exhortación a dominar la concupiscencia. Se puede decir que el matrimonio es el lugar del encuentro del eros con el etos y de su recíproca compenetración en el corazón del hombre y de la mujer, como también en todas las relaciones recíprocas. Estamos ante un mensaje universal, no se trata solamente del matrimonio, lo recuerda en la audiencia número 103 Juan Pablo II. Esta vinculación del significado nupcial del cuerpo con su significado redentor es igualmente esencial y válido para la hermenéutica del hombre en general, para el problema fundamental de su comprensión y de la autocomprensión de su ser en el mundo. Continúa más adelante. La imagen paulina del misterio grande de Cristo y de la Iglesia habla indirectamente también de la continencia por el reino de los cielos, o sea, de la virginidad, del celibato, no solamente para el matrimonio, para todos los estados de vida, en las que ambas dimensiones del amor nupcial y redentor se unen recíprocamente de un modo diverso que en el matrimonial. El hombre, que desde el principio es varón y mujer, debe buscar el sentido de su existencia y el sentido de su humanidad, llegando hasta el misterio de la creación a través de la redención. Ahí se encuentra también la respuesta esencial al interrogante sobre el significado del cuerpo humano, de la masculinidad y de la feminidad humanas. La unión con Cristo, de Cristo con la Iglesia, nos permite entender de qué modo el significado nupcial del cuerpo se completa con el significado redentor. Y esto en los diversos caminos de la vida y en las distintas situaciones, no solo en el matrimonio o en la continencia, o sea, en la virginidad o el celibato, sino también en las multiformes circunstancias de sufrimiento humano, más aún en el mismo nacimiento y muerte del hombre. Por tanto, estamos hablando de un misterio que afecta, que toca el corazón de toda la existencia humana, en todos sus aspectos y realidades. Después de hablar del matrimonio como alianza y como gracia, que hemos hablado hasta aquí de todo este aspecto, ahora vamos a hablar un poco del matrimonio como signo sacramental. En la celebración del matrimonio, lo dice Juan Pablo II en la Audiencia General número 104, está el tema de cuando el marido y la mujer se manifiestan la fórmula del consentimiento. Yo te quiero a ti como esposa, yo te quiero a ti como esposo, prometo serte fiel, etc. Ambos, hombre y mujer, dice Juan Pablo II en la Audiencia General número 104, administran el sacramento. El matrimonio como sacramento se contrae mediante la palabra, que es signo sacramental en razón de su contenido. Después se realizan con la unión sexual. El signo del sacramento del matrimonio se constituye mediante las palabras de los nuevos esposos, en cuanto que a ellas corresponde la realidad que ellas mismas constituyen. Los dos, como hombre y mujer, al ser ministros del sacramento, al contraer el matrimonio, constituyen el pleno y real signo visible del sacramento mismo. Y después expresan en este signo el don recíproco de la masculinidad y de la feminidad como fundamento de la unión conyugal de las personas. Juan Pablo II habla aquí de un tema del lenguaje del cuerpo, del cual ya habíamos hablado anteriormente hablando de los profetas. La Audiencia General número 105. El lenguaje del cuerpo, según los profetas, no es únicamente un lenguaje del etos
un elogio de la fidelidad y de la pureza, sino una condena también del adulterio y de la prostitución. El lenguaje del cuerpo puede ser positivo o negativo, puede ser de fidelidad o puede ser de infidelidad y de adulterio. En los textos de los profetas, que descubren la alianza de Yahvé con Israel en matrimonio, el cuerpo dice la verdad mediante la fidelidad y el amor conyugal y comete adulterio mediante la falsedad y la mentira. Lo esencial para el matrimonio como sacramento es el lenguaje del cuerpo, releído en la verdad. Precisamente mediante él se constituye en efecto el signo sacramental. Va insistiendo en ello en las audiencias posteriores Juan Pablo II. En la 106, el cuerpo dice la verdad por medio del amor, la fidelidad, la honestidad conyugal. Así como la no verdad, la falsedad se expresa por medio de todo lo que es negación del amor, de la fidelidad, de la honestidad conyugal. El lenguaje del cuerpo, releído en la verdad de su significado nupcial, constituye la comunión de las personas. Podemos hablar aquí, como hace Juan Pablo II en la Audiencia General número 107, de un profetismo del cuerpo, en el cual el ser humano, varón y mujer, confiere a su comportamiento un significado conforme a la verdad fundamental del lenguaje del cuerpo. Entonces también él mismo está en la verdad. En el caso contrario, comete mentira y falsifica el lenguaje del cuerpo. Vemos aquí el lenguaje del signo trasladado al matrimonio como sacramento. En la Audiencia General número 108, Juan Pablo II continúa con esta reflexión sobre la verdad del lenguaje del cuerpo y dice: en el ámbito del etos de la redención queda siempre la posibilidad de pasar del error a la verdad, como también la posibilidad del retorno, o sea, de conversión del pecado a la castidad, como expresión de la vida según el Espíritu. Por tanto, todo lo que estamos diciendo quiere subrayar que el ser llamado a la vez, el ser está llamado a la conversión, no es una acusación en contra del hombre y de su pecado y de su infidelidad, sino que es una llamada a la transformación. Al ser llamado por la realidad de la redención de Cristo, el hombre es capaz de discernir la verdad de la falsedad en el lenguaje del cuerpo y puede ser autor de los significados verdaderos o falsos de este lenguaje. La hermenéutica del sacramento nos dice que el hombre es llamado más que acusado. Concluyendo este ciclo sobre el sacramento del matrimonio, Juan Pablo II hace dos referencias muy interesantes a dos libros del Antiguo Testamento en los cuales ve la confirmación de todo el contenido y el mensaje de la teología del cuerpo. Estos dos libros son el Cantar de los Cantares y el libro de Tobías. En la Audiencia General número 109, Juan Pablo II empieza diciendo que el Cantar de los Cantares ha sido un libro que ha tenido muchos estudios exegéticos, con interpretaciones muy diversas, que es un libro aparentemente profano, que por un lado se ha desaconsejado frecuentemente en la Iglesia su lectura, pero que en cambio los místicos lo han cogido como un libro predilecto y que ha entrado también en la liturgia, o sea, es un libro sorprendente. Y dice Juan Pablo II sobre este texto, que es como un conjunto de poemas de amor humano, dice él, Audiencia General 109, no se puede separar este libro de la realidad del sacramento primordial. No es posible releerlo más que en la línea de lo que está escrito en los primeros capítulos del Génesis, como testimonio del principio, de ese principio en el que Cristo refirió su conversación con los fariseos. El Cantar de los Cantares está ciertamente en la línea de ese sacramento, donde a través del lenguaje del cuerpo se constituye el signo visible de la participación del hombre y la mujer en la alianza de gracia y del amor que Dios ofrece al hombre. El Cantar de los Cantares muestra la riqueza de este lenguaje. Continúa más adelante. El esposo y la esposa parecen moverse en el círculo trazado por la irradiación del amor. Lo que en el capítulo 2 del Génesis son unas pocas palabras dirigidas de Adán a Eva, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y que se ofrece como un canto de admiración, de alabanza, de fascinación, resulta que en el Cantar de los Cantares es desarrollado en un gran texto lleno de poemas de amor y de atractivo
y se convierte no solamente en un monólogo, que es en el libro del Génesis, se convierte en un diálogo. Hablan él y hablan ella en su fascinación y en su atractivo mutuo. Se expresa, dice Juan Pablo II, en esa fascinación recíproca el lenguaje del cuerpo, la feminidad de la esposa y la masculinidad del esposo en la experiencia directa de su visibilidad. Las palabras de amor que ambos pronuncian se centran en el cuerpo y en él se detiene directa e inmediatamente la atracción hacia la otra persona, hacia el yo femenino o masculino. El lenguaje del cuerpo halla eco rico en las palabras del esposo, en su hablar lleno de transportes poéticos y de metáforas que dan testimonio de la experiencia de la belleza, de un amor de complacencia. Continúa desarrollando todo esto, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a resumir. En la Audiencia General 110, la mujer se presenta en una rica variedad de matices que lleva a llamarla esposa, amada, hermana, amiga, y va expresando la riqueza y la multiplicidad de matices de la relación amorosa. De estas palabras emergen lo que es fundamental, de importancia esencial para la teología del cuerpo. Saber qué es el tú femenino para el yo masculino y viceversa. El esposo del Cantar de los Cantares exclama: «Toda eres hermosa, amada, amiga mía», y la llama hermana, mía, novia, esposa, etc. Audiencia General 111. En el Cantar de los Cantares, el lenguaje del cuerpo se inserta en el proceso singular de la atracción recíproca del hombre y de la mujer, que se presenta en frecuentes retornelos que hablan de la búsqueda llena de nostalgia, de solicitud afectuosa y de recíproco encuentro de los esposos. Esto les proporciona alegría y sosiego y parece introducirlos en una búsqueda continua. Se tiene la impresión de que continúan tendiendo incesantemente a algo, ceden a la llamada de algo que supera el contenido del momento y traspasa los mitos del eros, tal cual se ven en el lenguaje del cuerpo. Esta búsqueda tiene una dimensión interior. El corazón vela incluso en el sueño. Esta aspiración que nace del amor sobre la base del lenguaje del cuerpo es una búsqueda de la belleza integral, de la pureza libre de toda mancha. Es una búsqueda de perfección que contiene, diría, la síntesis de la belleza humana, de la belleza del cuerpo y del alma. Y aquí se abre una hermosa reflexión de Juan Pablo II. En el Cantar de los Cantares, el eros humano desvela el rostro del amor siempre en búsqueda y casi nunca saciado. Algunas estrofas del Cantar de los Cantares presentan el eros como la forma del amor humano, en el que actúan las energías del deseo, pero al mismo tiempo, esta inquietud indicaría también la necesidad de la autosuperación. La verdad del amor se expresa en la conciencia de la recíproca pertenencia, fruto de la aspiración y de la mutua búsqueda, y en la necesidad de la aspiración y de la búsqueda, resultado de la pertenencia recíproca. En esta necesidad interior, en esta dinámica del amor, se descubre indirectamente la casi imposibilidad de apropiarse y posesionarse de la persona por parte de la otra. Un deseo siempre, nunca satisfecho del todo, y que no te puedes apropiar del otro. Siempre el otro también tiene su misterio. La persona es alguien que supera todas las medidas de apropiación y enseñoreamiento, de posesión y saciedad que brotan del mismo lenguaje del cuerpo. Nos acercamos, pues, a la dimensión en la que el eros trata de integrarse también mediante la otra verdad del amor. Siglos después, a la luz de la muerte y resurrección de Cristo, esta verdad la proclamará Pablo de Tarso con las palabras de la carta a los Corintios. La caridad es longánime, es benigna, no es envidiosa, etc. Continúa más adelante Juan Pablo II. Parece que el amor se abre aquí ante nosotros en dos perspectivas, como si aquello en que el eros humano cierra el horizonte se abriese todavía a través de las palabras paulinas a otro horizonte de amor que habla otro lenguaje. El amor que parece brotar de otra dimensión de la persona y invita a otra comunión. Este amor ha sido llamado con el nombre de ágape, y el ágape lleva a plenitud el eros purificándolo. Repito. El ágape lleva a plenitud el eros purificándolo. Y a continuación, en la Audiencia General número 112, en el libro de Tobías nos encontramos una situación que confirma la verdad de lo que ya nos había dicho el Cantar de los Cantares. En el Cantar de los Cantares hay un verso que dice que el amor es fuerte como la muerte. Pues aquí nos encontramos con una situación en la que esa expresión
que es un canto amoroso, es un poema emocionado, se convierte en una realidad en el libro de Tobías. Ahí nos encontramos Sara, que hija de Raquel, con anterioridad había sido dada a 7 maridos, pero todos murieron antes de unirse a ella, por el espíritu maligno. Entonces también el joven Tobías se tiene que casar con ella y ha de pasar la noche de bodas, pero teme la muerte en esa situación, que le pase lo mismo que a los anteriores. Dice Juan Pablo II: las palabras sobre el amor fuerte como la muerte que pronuncian los esposos del Cantar de los Cantares asumen aquí el carácter de una prueba real. Pero en esta prueba de la vida y de la muerte vence la vida, porque durante la prueba de la primera noche de bodas, el amor sostenido por la oración se manifiesta más fuerte que la muerte. Ellos, al unirse como marido y mujer, se hallan en la situación en que las fuerzas del bien y del mal se combaten y se miden recíprocamente. El lenguaje del cuerpo aquí parece usar las palabras de las opciones y de los actos que brotan del amor, que vence porque ora. La oración de Tobías con su mujer empieza por una acción de gracias y acaba con una súplica. Empieza: Dios de nuestros padres, y después acaba: Señor, ten misericordia de mí y de ella y concédenos a ambos larga vida. Por tanto, están poniendo su vida y su amor en las manos de Dios y de ese modo están venciendo al mal, la tentación y la concupiscencia. Por tanto, se realiza el lenguaje del cuerpo no solamente como un deseo y como una voluntad interior de las personas, sino que también se realiza en la respuesta a la llamada de Dios, a la cual Dios con su fidelidad hace posible la plenitud del encuentro. Los esposos del Cantar de los Cantares declaran mutuamente su amor humano. Los nuevos esposos del libro de Tobías piden a Dios saber responder al amor. Ambos encuentran su lugar en lo que constituye el signo sacramental del matrimonio. Ya estamos acabando. La síntesis del capítulo. Efesios, audiencia general número 113. Efesios 5 nos ha llevado a una dimensión en la que el lenguaje del cuerpo, una dimensión que podríamos llamar mística, habla del matrimonio como un gran misterio. Se trata de extender la analogía de la unión de Cristo con la Iglesia al amor esponsal del hombre y la mujer, conduciéndolo hacia la plenitud. Es como una presentación también de la relación del hombre y la mujer dentro de la vida de la Iglesia, dentro de la vida sacramental, y también la vida del hombre y la mujer se constituyen así como una liturgia. Dice Juan Pablo II en la Audiencia General 113. La liturgia, el lenguaje litúrgico, eleva el pacto conyugal del hombre y de la mujer, fundamentado en el lenguaje del cuerpo interpretado en la verdad, a las dimensiones del misterio. El significado integral, estamos ante el significado integral del signo sacramental del matrimonio. En esta línea, la vida conyugal viene a ser, en cierto sentido, liturgia. Y acabamos. Las catequesis de Juan Pablo II terminan con un último capítulo titulado Amor y fecundidad, en el cual se realiza una aplicación concreta en el ámbito de la moral conyugal y familiar, bajo la guía de la Humana Vitae del Papa Pablo VI. Se quiere fundamentar el contenido de este documento en toda la teología del cuerpo expuesta hasta aquí. No tenemos tiempo de entrar en detalle en este capítulo, simplemente señalar que en este capítulo se quiere sostener la unidad fundamental de los dos significados del acto conyugal, unitivo y procreador, que sobre este fundamento y sobre esta antropología citada se basa la paternidad y la maternidad responsables, y que en la espiritualidad conyugal tiene que vivirse siempre como un don, como una gracia, también como una virtud, que también exige la castidad conyugal y la continencia como una dimensión fundamental, basada en el don de la piedad, en el don del respeto a lo que es obra de Dios. Y de este modo se puede vivir más profundamente el significado y la realidad del sacramento del matrimonio a imagen del misterio del amor esponsal de Cristo y de la Iglesia.
con un lenguaje del cuerpo que sea a la vez en el que se una lo objetivo y lo subjetivo, y en el que se exprese la verdad correspondiente a la ley natural y al orden moral creado por Dios. Se puede encontrar todo en el capítulo correspondiente de las catequesis de Juan Pablo II. Para acabar, el término teología del cuerpo rebasa ampliamente el contenido de las reflexiones que hemos hecho hasta aquí. Por eso es un campo abierto que hay que desarrollar y trabajar. Gracias.